Hablamos de hambre en la casa de pan, mis queridos hermanos, como usted puede recordar. Este hambre por la palabra de Dios. Y nosotros miramos que qué significaba Belén, casa de pan, ¿verdad? Hemos hablado acerca del hambre de pan en la casa de pan. Y también nosotros hemos mirado cuánta falta de pan la gente se desespera. Hermano, cuando no hay alimento en nuestra casa, nosotros podemos ver que llega un momento de desesperación. ¿Sí o no? No hay alimento, no hay comida. ¿Qué es lo que usted hace? Se desespera. Además, cuando usted tiene hijos, es un momento desesperante, de angustia, de inquietud. Pero también nosotros vemos, mis queridos hermanos, que hablamos acerca de Belén como un símbolo de la iglesia. Belén es un símbolo de la iglesia. Y el día que nosotros vemos que nuestra hambre por Dios sea mayor que el hambre por la comida, por el dinero, por la fama, por el reconocimiento, entonces nosotros podemos experimentar las maravillas de nuestro Dios. También hemos hablado acerca de cuánta falta de pan hay en la casa de pan. La gente se comienza a desesperar, ¿sí o no? Hay crisis económica, la gente se desespera. Usted ya comienza a pensar qué será de su vida. Usted ya comienza a pensar qué irá a ser de su futuro. Cuando miramos una inestabilidad económica, nosotros hemos hablado también que Belén es un retrato de la iglesia. Eso es Belén, un retrato de la iglesia. Hermanos, cuando la casa del pan está vacía, nosotros podemos ver que esto nos hace pensar también un poco acerca de la iglesia contemporánea, la iglesia que hoy nosotros, o la época de la iglesia que hoy nosotros vivimos. Porque la iglesia también es casa de pan. La iglesia es la casa del pan donde vemos la gente que tiene hambre. No de algo material, sino de algo espiritual. Y muchas personas buscan saciar su hambre espiritual dentro de la iglesia, pero no encuentran pan en la casa del pan. O sea, no encuentran pan dentro de la iglesia. Encuentran otra cosa menos pan. Encuentran más del hombre, pero menos de Dios. Encuentran más rituales y poco pan espiritual. Encuentran mucho que habla de esta tierra y poco que se habla del cielo. Y a veces nosotros miramos que las personas o los líderes de la iglesia han reemplazado el alimento celestial por un alimento que no sacia la vida espiritual de las personas. Están predicando lo que la gente quiere oír. Están predicando lo que la gente le gusta oír. No lo que la gente necesita oír, sino lo que la gente le encanta oír. Se predica más para complacer a la gente que para alimentar a la gente. Algunos de repente han leído esta frase de Charles Spurgeon que habla de la siguiente manera: habrá tiempos donde personas o payasos estarán haciendo divertirse al pueblo de Dios. Habrá tiempo donde no se alimentará a las ovejas, sino que se estará alimentando a las cabras. Entonces nosotros miramos que hay predicadores que simplemente van a complacer a las personas para que la gente no se vaya. ¿Entiende? Y a veces la predicación, a veces lo que nosotros miramos que predicar a veces simplemente para complacer ¿a quién? A la gente, y no para alimentarlo. Hermanos, a la gente a veces se le está dando paja en lugar de trigo. Y vemos que el pueblo de Dios está sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque a pesar de que los líderes religiosos han adulterado el evangelio, no tan solamente lo han adulterado, sino que también lo han comercializado. Hace unos días atrás hablamos que un predicador famoso estaba vendiendo su cobertura espiritual. Y estaba vendiendo su cobertura espiritual
a $50,000. Quien quería la cobertura espiritual de él tenía que pagar $50,000. Hermano, esa cosa de cobertura espiritual no es tan bíblica. La única cobertura que nosotros tenemos es de Dios y no de pastores ni de iglesias. Porque este es lo que Dios nos hace o nos da para que nosotros podamos vivir bajo su llamado, bajo su liderazgo, bajo su amor, bajo su gracia, bajo su misericordia, bajo su justicia. El único que nos puede dar esta seguridad es Dios y no el hombre. No el hombre ni ninguna otra persona. Usted ya escuchó hablar acerca de las coberturas, ¿sí o no? Wow, no, tenemos la cobertura de fulano. No, hermano, nosotros tenemos la cobertura de Dios. Porque es Dios quien está sosteniendo la obra. Pero también miramos un poco acerca de que muchas veces tenemos mucho conocimiento acerca de lo que es la doctrina de Dios, de lo que es Dios. Y a veces nosotros somos herejes en nuestra conducta, en nuestra vida. ¿De qué manera, hermanos? Nosotros decimos creer algo, pero con nuestros hechos lo negamos. Hermanos, nosotros negamos lo que nosotros creemos. ¿Con cuál? Con nuestros hechos. Decimos amar a Dios, pero ¿sabe qué? No amamos al hermano que está al costado. Decimos, hermanos, que nosotros tenemos la verdad, pero ¿sabe qué? Nosotros vivimos una vida de mentiras. Nosotros decimos tener al Todopoderoso, pero cuando nosotros pasamos un momento no tan bueno en nuestra vida, lo que nosotros hacemos es dudar del poder de Dios. Entonces nosotros podemos tener mucha luz en la cabeza. Pero lo que muchas veces nos falta a nosotros es fuego en el corazón. ¿Fuego de qué, hermanos? Que usted se pueda dolerse cuando un hermano está dolido. Que usted pueda conmoverse cuando una persona está necesitada. Que una persona pueda, o que un creyente pueda tomar el problema como si fuera de él cuando ve al otro hermano que está pasando el problema. Hay que tener luz en nuestra mente, pero también hay que tener fuego en el corazón. Y cuando hablamos también de fuego en el corazón es que la persona necesita orar más. Orar más. Hermano, usted puede tener el conocimiento suficiente, pero si no hay oración, esto no sirve para nada. ¿Por qué? La oración nos conecta más con Dios y la oración nos hace que nosotros aprendamos a depender de Dios y no de nuestro conocimiento. Usted puede decir, no tengo ningún problema, cualquier persona puede venir a mí y preguntarme que yo voy a saber todo. Sí, pero hay momentos que Dios nos prueba y a veces que Dios nos permite que nos hagan preguntas tan difíciles para que nosotros no sepamos cómo responder y nos acordamos y decimos, solo Dios nos puede ayudar en un momento como este. Solo Dios nos puede ayudar en un momento como este. ¿Ya le pasó algo a usted de repente, o alguna vez le pasó que de repente estaba conversando con una persona no creyente y le preguntó algo y de repente usted no sabía? Y comenzó a orar a Dios en la mente y de repente Dios le dio las palabras que usted necesitaba decir en cierto momento. Porque solo Dios nos puede ayudar. Nosotros necesitamos tener conocimiento en nuestra cabeza, pero también a veces nosotros tenemos que tener devoción en el corazón. Y cuando hablamos de devoción en el corazón, tenemos que tener esta devoción de leer las Escrituras. Hermano, si yo preguntara a usted, ¿cuándo fue el último ayuno que usted hizo en su vida? ¿Cuál fue? ¿Cuándo fue? El último ayuno que usted hizo en su vida. Recuerde ahí, haga memoria. ¿Cuándo fue mi último ayuno que yo hice para el Señor? No necesita decirme por el amor a Dios. Hace mucho tiempo. Si yo dijera, hermanos, ¿cuál fue la última vez que usted se levantó de madrugada a orar por el esposo y por los hijos? Y aún por el trabajo y por lo que usted tiene. ¿Cuál sería, hermanos? ¿Entiende? ¿Cuál sería la respuesta que usted daría? ¿Entiende? Nosotros miramos que hemos perdido esta conexión de poder tener más contacto con lo espiritual. Y hemos tenido, y la iglesia, hermanos, agradecemos por eso, porque la iglesia comenzó a tener de un tiempo para acá la bendición de poder conocer, estudiar la Biblia, pero no podemos perder la devoción de orar, la devoción de leer las Escrituras. Y a veces nosotros tenemos iglesias llenas de mucha gente, pero vacías en el corazón.
Y a veces nosotros tenemos iglesias con pocas personas, pero que están llenas de Dios. A veces la cantidad no hace que tu iglesia sea una iglesia eficaz. Nosotros no podemos medir el éxito de nuestra iglesia por cuántas personas tengamos. ¿Sabe por qué? Porque si no, las iglesias de la prosperidad y las iglesias como pares de sufrir serían exitosas. Lo que nosotros necesitamos es tener el corazón lleno de la palabra, el corazón latiendo por orar, el corazón buscando más de Dios. ¿Cuándo? Cuando estoy solo. Hermanos, ya usted, las hermanas que normalmente trabajan en casa, porque esto es un trabajo, y de repente llega un momento que los hijos se van, la esposa se va. Hermanos, es el momento preciso para usted orar. ¿Y por qué? Obviamente, cuando usted tiene hijo tiene que atender, cuando tiene esposo tiene que atender, y de repente usted pasa un día full. Y llega un momento que usted dice, pero no tengo tiempo para orar. Pero el tiempo para orar es cuando no hay nadie en su casa y está usted solo o sola. Este es el tiempo para tener comunión con Dios. Hermanos, nosotros miramos también que cuando falta pan en la casa de pan, la gente abandona la iglesia, abandona la casa del pan que es la iglesia. No hay pan, no hay alimento. Lo que hay son testimonios, lo que hay es mucha alabanza, lo que hay en las iglesias a veces simplemente son historias y cuentos. Pero no hay pan. Y usted puede mirar que cuando la persona no encuentra el evangelio, la iglesia o los hermanos irán a un lugar donde hay alimento. ¿Usted ya miró el ganado cuando no hay alimento? El ganado, hermanos, cuando sale del corral y va y ve que en un lugar no hay alimento, él va en busca de alimento. Y a veces ustedes suele, lo que ya vivieron en casa, que ellos a veces hacen, como le dicen, hacen perjuicio, hacen bríos de lo que hay. Porque si en el corral no hay, ellos tienen que salir a buscar donde hay alimento. Hermanos, si eso sucede, mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. ¿Alguien puede leer, por favor, la Biblia? Timoteo capítulo 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. Capítulo 4, verso de número 10. Segunda de Timoteo 4, 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Amén. Ahí encontramos un nombre que de repente usted ya ha leído, Demas. Hermanos, mucha gente deja la iglesia por falta de pan en la casa de pan. Muchas personas buscan el alimento en sectas, buscan el alimento solo donde encuentran un veneno mortal. Otros rehúsan y buscan, los esclaviza. Por eso que yo siempre he dicho y siempre voy a repetir esto, hermano, que cuando una persona va a la iglesia y tan solamente se convierte por haber escuchado el testimonio de algo, esa persona va a ser propensa a que ella vuelva a la vida anterior. O cuando una persona nueva convertida va a la iglesia y simplemente le gustan las alabanzas, esa persona va a ser propensa a que ella vuelva a la vida anterior. O cuando una persona va a la iglesia y simplemente le gusta el trato entre las personas, es propensa a que ella vuelva a su vida anterior. ¿Por qué? Porque ella no tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Porque cuando una persona va a la iglesia y se encuentra con la palabra de Dios, hermano, es difícil que esta persona vuelva a su vida anterior. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, ¿alguien sabe de memoria? ¿Qué dice? Hermano, estamos aprendiendo apologética, ¿no? Que a partir de ahora vamos a memorizar. ¿Qué dice Hebreos 4:12?
Puede leer, Mary. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Amén. Hermanos, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y qué hace esta palabra? Esta palabra, la Biblia dice que ella descubre, ¿qué descubre? Los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. Y aquí nosotros miramos, hermanos, que en el arca teníamos algunos elementos que estaban dentro del arca. ¿Qué es lo que se tenía dentro del arca? ¿Alguien sabe del arca de la alianza? ¿Qué se tenía? La vara de Moisés. La vara de Moisés. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos. Y también teníamos el pan de la propiciación, o el maná. Y nosotros vemos, hermanos, que dentro de esto, cuando estaba el pan significaba la presencia de Dios. Cuando hay pan, hay presencia de Dios. Hermanos, y el pan indica que Dios estaba presente en medio de su pueblo. Y nada más que esto, hermanos, de que nosotros podamos mirar que cada vez que hay pan en la casa de Dios, o sea, hay palabra en la casa de Dios, no importa si tenemos un templo con lujos o sin lujos. No importa si tenemos el mejor ministerio de música o no lo tenemos. No importa, hermanos, las cosas materiales que tengamos. Lo que importa es que el alma está siendo satisfecha. Que nuestra alma está siendo satisfecha. ¿Por qué? Porque la gente busca desesperadamente un lugar donde pueda alimentarse, donde pueda saciar su hambre, un lugar donde pueda satisfacer las profundidades de su alma. La gente, hermanos, miramos que hoy los bares están llenos de gente que está vacía de Dios. Miramos personas sedientas que están buscando algo que tomar en un lugar donde no hay algo que lo pueda saciar de una manera completa. Y hay gente que se llena las venas con drogas porque tiene un corazón vacío. Hermanos, ellos buscan un curandero, ellos buscan un brujo. ¿Por qué? Porque hay un hueco en el alma de ellos. ¿Qué hay? Hay hambre de Dios. Hay hambre de Dios. Y las multitudes están confundidas. Las multitudes están dispersas. Las multitudes están inquietas, como la Biblia habla, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no han logrado llenar el vacío dentro del corazón. El vacío, dentro de su corazón. Como el Padre, hermanos, afligido cuando estaba buscando a los discípulos y fue delante de los discípulos y le dijo: mira, mi hijo te está posesionado o tiene posesión demoníaca. ¿Pueden orar por él? Y de repente el padre salió desilusionado a causa que los discípulos no pudieron expulsar el demonio que tenía aquel joven. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestra vida también puede ser así. Podemos tener mucho conocimiento, pero lo que pasa es que nos falta el poder de Dios. ¿Y el poder de Dios para qué? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hermano, no tengo nada en contra de esto, por el amor a Dios. No piense que el hermano Marlon tiene algo en contra de esto. Pero ya pensó usted cuando de repente, ¿o quiénes ya ustedes aquí presenciaron una posesión demoníaca? ¿Alguien ya miró cómo es cuando una persona está poseída por demonios? ¿No? Gracias a Dios que aún... No, gracias a Dios. Yo creo que tendría que tener esta experiencia. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Bueno, salgo corriendo. Porque, hermano, nosotros miramos que es un momento tenso. Usted puede mirar que no es una lucha entre poderes, sino que es un momento tenso. Hermanos, y yo ya he presenciado, y llega un momento cuando de repente o alguien está poseído por un demonio, o alguien
mis queridos hermanos, está enfermo, la primera cosa que dice es lo siguiente: espera, déjame llamar a mi pastor para que venga a orar. ¿Ya pensó? La pregunta es: ¿y por qué usted no ora? Si el Dios que está con el pastor es el Dios que está con ustedes. ¿Entiende? No, bueno, viene el pastor y el pastor tiene más poder. Ni siempre. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos tener el poder del Espíritu Santo para orar. ¿Por qué? Hermano, imagina que hay una persona en su trabajo y una persona que se quiere suicidar. Mientras llames al pastor, la persona ya se suicidó. Imagina que tú estás en un hospital, fuiste a visitar a alguien y encuentras una persona que está agonizando ya porque está a punto de irse. Mientras llega el pastor, la persona se murió. Y usted no logró orar por esa persona. Lo que estoy queriendo decir con ustedes, hermano, es que ustedes pueden tener el conocimiento, pero también tienen que ser revestidos por el poder de Dios. Y el poder de Dios para que ustedes puedan creer, ¿qué cosa? Que cuando usted ora, cosas puedan suceder. Cosas puedan suceder en medio del círculo donde Dios lo ha colocado. No es simplemente tener conocimiento, también tenemos que tener el poder, no nuestro, el poder que viene de Dios. Para orar, hermanos, otros tocan la trompeta del poder. Justo que unos viernes atrás estamos hablando del chofar, ¿no? Esta era la trompeta del poder. Cuando alguien tocaba el chofar era el poderoso. Sí, muchos pueden tener un chofar o tocar la trompeta del poder, pero no tienen el conocimiento suficiente. No hay conocimiento suficiente. Hermanos, otros pueden tener multitudes rodeados, pero no tienen el poder. Y mucho menos tienen el pan para alimentar. Hermanos, yo quiero pensar que ustedes, bueno, lo que tienen un trabajo secular, son rodeados por mucha gente, ¿sí o no? Y si usted se da cuenta, esa gente tiene hambre. Pero tiene un hambre espiritual. La pregunta es, ¿será que usted tiene todo el alimento suficiente para entregar a ellos? ¿Será que usted tiene el pan suficiente para entregar a ellos? Porque necesitamos del poder, pero también necesitamos del conocimiento. Hermanos, celebramos cómo Israel fue victorioso en el tiempo pasado, ¿sí o no? Israel abrió, o ellos experimentaron comer maná del cielo, abrir el mar rojo y mirar y presenciar cómo los muros de Jericó cayeron. Presenciaron muchos acontecimientos increíbles. Muchas veces nosotros cantamos de lo que Dios hizo ayer. Pero cuando miramos el presente, nuestra vida está seca como un desierto. Y aún más, está bien que nosotros recordemos las victorias del pasado, pero no podemos vivir tan solamente del pasado. ¿Por qué? Porque no se puede vivir de recuerdos. No podemos vivir simplemente de los recuerdos. No basta con saber lo que ayer teníamos. Hermanos, nosotros necesitamos el pan de hoy. Necesitamos ver y experimentar que Dios pueda intervenir todos los días de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque las victorias de ayer no garantizan las victorias del hoy. Nosotros necesitamos conocer a ese Dios que puede hacer un milagro. Hermanos, hemos anunciado que hay pan en nuestro Belén. Sí, hay alimento en la iglesia. Sí, pero cuando la gente viene a nosotros, no les damos de comer. Hablamos de lo que Él ha hecho. Sí, está bien, pero no de lo que Dios está haciendo el día de hoy con nosotros. Hermanos,
Hermanos, tenemos una memoria muy frágil. Una memoria muy frágil. Sin embargo, podemos decir muy poco acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, nosotros debemos admirar a los hermanos que a veces hacen campañas, ¿no? Hermano, mi familia está pasando por un momento terrible, pero voy a hacer una campaña de oración. Y eso es fantástico. ¿Y cuánto tiempo dura tu campaña? Bueno, voy a 15 días de oración. Hermano, esto es lo increíble. Esto es lo fantástico. ¿Sabe cuál? Cuando nosotros nos proponemos a orar, cuando nosotros nos proponemos a ayunar por causa de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Bueno, tengo mi hijo enfermo. Voy a orar por él todas las noches que se va a dormir. Pero también voy a orar por él 10 días por la madrugada. ¿Por qué, hermanos? Porque estas son las experiencias que nosotros deberíamos tener. ¿Qué pasaba cuando el pueblo de Dios estaba pasando por momentos difíciles? ¿Sabe lo que él hacía? Oraba a Dios. Buscaba a Dios. Pero la iglesia de hoy ha caído en algo que simplemente ora 5 minutos y lee la palabra 10 minutos. No hay una búsqueda incansable por leer y por orar y por conocer al Dios de las Sagradas Escrituras. Hermano, cuando su hijo esté con enfermedad, ore usted. Cuando su hijo tenga una fiebre terrible, ore por él. Cuando un amigo está pasando por un momento difícil en su trabajo, ore con él. Cuando un familiar está enfermo, ore con él. Cuando usted está y mira la situación terrible que atraviesa otra persona, ore con él. Lea la Biblia con él. Tenga esas experiencias. ¿Con quién? Con Dios. Y usted mirará, hermanos, que a partir de ese momento su vida comenzará a cambiar. Jesús que usted tiene en su vida. Lo que ha hecho Jesús en su vida. Usted también lo tiene. Hermanos, la gente ha venido siempre a la iglesia, pero ¿sabe qué? Regresa a su casa hambriento. Y cuando le decimos que tenemos pan en abundancia, la persona no lo cree. ¿Por qué? Porque ve incluso que muchos creyentes aquí sufren de hambre. Y aún más, cuando les anunciamos que el pan que tenemos satisface eternamente, ellos se confunden. ¿Por qué se confunden? Porque miran a los creyentes buscando pan en otro lugar que no es la iglesia. Ya para pensar, si nosotros decimos, no, la palabra que hay en mi iglesia te satisface. Sí, pero cuando la persona mira nuestras vidas, esta palabra no satisface. ¿Y por qué no satisface? Porque nosotros no queremos comer de ese pan. A veces tenemos abundancia, pero no queremos comer. Y hay personas que vienen a la iglesia y se sienten confundidos e inseguros. Cuando vienen a la iglesia en busca de pan, el pan que le hemos prometido, se dan cuenta que hemos hecho una propaganda engañosa. Usted escuchó a las personas cuando de repente dicen, mira, a mí me gusta esa panadería. Wow, porque esa panadería, su pan es fantástico. Pan calentito, pan rico, wow. Pero de repente cuando usted va, le entregan un pan tieso. ¿Usted cómo sale? ¿Contento o decepcionado? Decepcionado. Hermano, porque así es la iglesia. No, mi iglesia, wow. Mi iglesia vivimos como hermanos, wow. Pero en el momento que nosotros miramos a un hermano que está sufriendo, no nos condolemos con él. Cuando vemos a un hermano que está feliz, no nos alegramos con él. Hermanos, porque la felicidad de uno o de un hermano tiene que ser nuestra felicidad y las lágrimas de uno tienen que ser nuestras lágrimas.
Y de esa manera nosotros vamos a decirle a la gente que viene a la iglesia que verdaderamente el pan que hay en la iglesia satisface el alma de las personas que vienen hambrientas. Tenemos palabra, pero a veces no tenemos vida. Tenemos doctrina, pero no tenemos poder. Tenemos la ortodoxia, pero no tenemos la unción. Tenemos la receta del pan, pero no tenemos pan. ¿De qué sirve? De nada. Hermanos, cuando se escasea el pan en la casa del pan, la gente busca otras alternativas. Elimelech y su familia enfrentaron el hambre. ¿Y a dónde huyeron? ¿Cuál fue la tierra que ellos huyeron? ¿Dónde se fueron? A Moab. Porque Belén, la casa del pan, se quedó vacía. La familia se vio obligada a buscar pan en otra parte. Hermanos, el dilema es que Moab no era un lugar seguro para esa familia. Al contrario, era un lugar de sufrimiento, de enfermedad, de pobreza y de muerte. Las alternativas del mundo pueden arrojarnos a la tumba. A la tumba. Hace poco yo estaba hablando con una persona, un creyente que no, en realidad un creyente que vino a pedir un consejo. Y él hablaba de la siguiente manera: tengo 2 trabajos por elegir. Estoy en uno, pero tengo que elegir 2 trabajos. Uno, voy a ganar más, pero tengo que trabajar de lunes a sábado y domingos mediodía, pero voy a ganar más. Y por otro lado tengo el trabajo que yo tengo, pero gano poco. Y la persona me decía: ¿cómo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Si Dios por una parte me está bendiciendo y me está diciendo, mira, te traigo un trabajo mejor, o si Dios simplemente no es que no me esté bendiciendo, sino que simplemente Dios quiere que me quede en mi trabajo. Siempre hay que hacer pregunta a estas propuestas. La pregunta es: ¿será que el trabajo que gano más va a hacerme que me acerque de Dios o que me aleje de Dios? No, bueno, sí, no va a tener tiempo. Entonces no es de Dios. Porque, hermanos, Dios nunca nos va a dar algo que nos aleje de Él. Dios siempre nos va a dar algo que nos acerque de Él. Y aquí Moab, mis queridos hermanos, cuando Belén estaba en una crisis, cuando hay escasez en la casa de pan, la solución no es abandonar la iglesia, sino hay que buscar nuevos caminos y ni tampoco nuevas teologías, ni nuevas experiencias, ni nueva moda. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ahora la iglesia necesita de humillarse delante de Dios. Lo que necesita es tomar el pan vivo del cielo. ¿Quién es el pan vivo del cielo? Jesús. Mis queridos hermanos, Elimelech y sus hijos murieron. ¿Dónde? En Moab. Perdieron la vida tratando de sobrevivir. Encontraron la muerte en lugar de la seguridad. Encontraron la tumba en lugar del hogar. Ellos, en su afán de evitar la crisis, el hambre que había en Belén, lo que pasó era encontrar la muerte en Moab. ¿Y sabe qué, mis queridos hermanos? Donde pensaron que prevalecía la vida, ¿sabe lo que pasó? Ellos la perdieron. Ellos la perdieron. Ahora, nosotros miramos que a veces dirigirnos a Moab es falso. Ya escuchó las personas que dicen: wow, mejor no hubiese conocido a Dios. Mejor no hubiese conocido a Dios. Hermanos, usted sin conocer a Dios o conociéndolo, y usted no quiere vivir de acuerdo a Él, igual tendrá un destino. Entonces nosotros miramos que la seguridad no es Moab, porque la abundancia de Moab es engañosa. Moab para Noemí significó enfermedad, muerte y viudez. Moab para Noemí significó la muerte de sus hijos.
Hermanos, Moab en este texto es símbolo del mundo y de su aparente seguridad. Moab tomará a sus hijos, Moab tomará a su esposo o a su esposa y los enterrará antes de tiempo. Y aún más, mis queridos hermanos, Moab te separa de tu esposo. Moab quitará su alegría y llenará de amargura el corazón. El precio que cobra Moab es muy alto. Allí la gente muchas veces en el mundo lo va a pagar ¿con qué? Con su matrimonio, con sus hijos y hasta con su propia vida. Mis queridos hermanos, de hecho, Noemí partió esperanzada y regresó pobre, vacía, amargada y herida. Para concluir, cuando vuelve a tener hambre en la casa de pan, la gente corre a la casa de pan. Hermanos, nosotros miramos que el rumor de que ya había pan en Belén había corrido hasta Moab. Y Noemí regresa porque se entera que ahora en su ciudad hay pan. ¿Por qué? Porque se había corrido la noticia de que ya estaban los hornos funcionando. La noticia se esparció con gran intensidad y las multitudes serían irresistiblemente atraídas porque en la casa de pan ya hay pan. Pero ¿sabe lo que pasó? Después de haber perdido el esposo y los hijos, ella tiene que volver a la casa de pan. Hermanos, nosotros necesitamos pan del cielo. Necesitamos la gloriosa presencia de Dios en nuestra iglesia, en nuestra vida. Porque tan pronto la gente sepa que Dios está en la iglesia, ellos vendrán de todas partes. Ellos vendrán de todas partes. Todo lo que necesitamos es la presencia de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra iglesia. Porque cuando hay pan en la casa de pan, usted no vendrá solo. Vendrá acompañado. ¿Con quién regresó Noemí? Con Ruth. Hermanos, Ruth era una gentil. Acompañó a Noemí a la casa del pan. Por eso es que Ruth va a decir de la siguiente manera, verso 19. Va a decir de la siguiente manera. Verso, en realidad sería el verso número 17. Donde tú murieras, yo moriré, y ahí será sepultada, así me haga Jehová. Y aún añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Y aquí viene el texto que nos llama la atención. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y aquí viene Noemí, dice, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Por qué? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y el verso 16, ella está diciendo de la siguiente manera, que Noemí a partir de ahí, ella dice, Ruth dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Hermanos, cuando hay pan en la casa de pan, usted no regresará solo. Y aquí miramos, hermanos, que aún los pródigos regresarán a la iglesia. Noemí regresó a Belén, pero no regresó sola. Regresó con Ruth. Trajo a Ruth del mismo modo que cuando la iglesia es restaurada, no vendremos solo, sino que atraeremos a las personas. Cuando el Espíritu de Dios sea derramado, hermanos, derramado, como habla las Escrituras, saldrán descendientes para venir a la casa de Dios. Y aún más, si realmente se manifiesta con poder en la iglesia, los rumores de los hambrientos se esparcirán
por todo Sagitario, perdón, por todo Surco, por todo Sagitario, por todos Viñedos, por todo San Roque, y dirán que aquí hay una iglesia que hay pan para dar. Pero cuando la iglesia esparza, ¿qué cosa? La noticia que aquí hay pan. Y pan para bendecir. Y cuando aún nosotros miremos que los gentiles vendrán a ser parte del pueblo de Dios. Hermanos, esparza la noticia que aquí hay pan. Porque de esa manera usted no vendrá sola o solo, sino que traerá más a comer de ese pan. Vamos a leer Juan 6, 50 y 51. Mira lo que dice las Escrituras. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 50 y 51. Le dijo Nicodemo. 6, 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tenga experiencias con Dios, porque de esa manera nosotros miraremos que podamos impactar a otras personas. Si nuestra vida no es impactada por lo que nosotros leemos o por lo que nosotros creemos, la pregunta es, ¿cómo impactará a otros? Si esta palabra no nos impacta a nosotros, ¿cómo impactará a otros? Hermanos, tenemos que comer de este pan.